Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se podría decir que llevamos prácticamente 11 años preparándonos para este día de mañana de Santiago Apóstol, porque este ha sido el periodo más largo en el camino, ¿no?, de Santiago, de las posibilidades que hay, ¿no? Y nos hemos preparado pues de muchas maneras, con tantos acontecimientos, que en estos 11 años, desde el último año santo, que lo recordarás, fue aquel año 2010 en el que vino el Papa Benedicto XVI, estuvo también el Padre, si os acordáis, don Javier, en Santiago, en nuestra antigua delegación de Santiago, y vivimos, ¿no?, pues aquel año, pues tantos acontecimientos preciosos que nos ayudaron pues a vivir ese año santo con tanto detalle, ¿no?, tanto fervor. Han pasado 11 años, ese año vuelve a ser jacobeo, año santo, se ha alargado 2 años, como bien sabes, debido a la pandemia. Tenemos mucha oportunidad de poder ganar el jubileo y llegamos al día clave, ¿no?, mañana, día 25, en el que la Iglesia entera celebra la fiesta de nuestro santo patrón. La vida de Santiago, como conoces, pues es muy sencilla porque tenemos pocos datos, ¿no?, lo que tiene el Evangelio y después lo que nos transmite la tradición, especialmente aquí. Y el Evangelio de mañana es ese Evangelio conocido de San Mateo, que es testigo presencial de la escena, en el que la madre de los hijos de los Zebedeos, Juan y Santiago, se presenta ante el Señor y le pide algo propio de una madre, algo bueno para sus hijos, lo mejor, que se sienten a tu derecha y a tu izquierda. El Señor les hace caer en la cuenta de lo que realmente están pidiendo y les habla de lo que realmente significa ser apóstol, llegar al reino. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Es parte de la santidad, parte de lo que el Señor les pide a ellos, y a ti y a mí. Y ellos, con gran contundencia, lo dicen. Lo somos, podemos beber ese cáliz. Hay que dar la escena. El Señor les enseña después, a través de estas palabras, cómo el verdadero apostolado, el ser apóstoles, es sobre todo servicio. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo, vuestro servidor. Ellos dos y los demás apóstoles, y después, a lo largo de la historia, miles de cristianos, lo hemos ido comprobando. Y hemos ido experimentando también nosotros cómo ese apostolado, esa misión que todos tenemos, que nace de nuestro bautismo, pasa también siempre por la cruz. Pero que a pesar de que pase por la cruz, no deja de estar presente, es decir, no
es una misión ineludible, ineludible. Y así, poco a poco, en los Hechos de los Apóstoles, después, donde narra también el martirio de Santiago, pues así, en los Hechos de los Apóstoles, nos van hablando en diversos momentos también de esa situación. Por ejemplo, aquel momento en el que los apóstoles son encarcelados, liberados por un ángel, y después vuelven al templo a predicar, no huyen, y de nuevo son arrestados y conducidos a los sacerdotes, y aquellos le dicen, les recriminan: ¿no os habíamos mandado expresamente que no enseñaseis a ese hombre en ese nombre? Y ellos le contestan con una frase que ha quedado también ya como lapidaria: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una profunda convicción que los apóstoles lo tienen clarísimo, ¿no? Y hay cantidad de testimonios en los Hechos de los Apóstoles y en los testimonios de los primeros cristianos y de los santos que recuerdan esto, porque tienen claro que nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, como dice también otro momento también. Y afrontan castigos, incluso la muerte, sin perder la alegría. Porque hay algo en sus corazones que los hace felices. Una plenitud y una vida que ni siquiera la muerte puede quitarles. Y que ellos también no pueden dejar de compartir. Y la pregunta que yo me hago en mi oración esta mañana contigo es: ¿esto nosotros, después de 2000 años, lo tenemos así igual de claro? ¿Es todo esto algo propio, solamente algo propio del pasado? ¿O tú y yo deberíamos vivir algo parecido? Es verdad que podemos pensar que entre aquellos primeros cristianos y los apóstoles, Santiago y los demás apóstoles y los discípulos y nosotros, hay como un abismo. Ellos, podemos pensar, tenían un grado de santidad y sobre todo una cercanía a Jesucristo que nosotros jamás podríamos alcanzar. Incluso podemos pensar que todo aquello les hacía impecables. Pero basta abrir el Evangelio y leerlo con detenimiento para darnos cuenta de que no es así. ¿Cuántas veces hemos leído en el Evangelio, perdonad que lo diga así, las miserias de los apóstoles? Tanto como nosotros. Incluso la traición, el miedo, la mentira. No le conozco, dice Pedro. Huyen. Y no es que sean lumbreras intelectuales ni grandes teólogos. Pero sí, tienen claro algo. Que Jesucristo el Señor ha muerto y ha resucitado por cada uno de ellos. Y que les ha entregado el don del Espíritu Santo. Y que con ellos cuenta el Señor para que llegue la salvación al mundo entero, al menos al mundo que ellos podrían llegar. Y entienden, por tanto, y tú y yo creo que lo entendemos también, que no se trata de algo, de una preparación continua y esmerada, ni de tener unas condiciones especialmente buenas para ello. No, solo se trata de que ellos han sabido acoger la llamada del Señor. Se han abierto a su don y han correspondido con la propia vida. Por tanto,
a través de los siglos, la Iglesia y los cristianos hemos comprendido que hemos recibido una llamada de Cristo y con ella una tarea. Así es. Lo nuestro es una vocación que tiene don, es un don y tiene una tarea. Es más, ella misma es esa llamada y es esa tarea. La Iglesia es misionera por naturaleza, pues toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre. Estas son palabras del Concilio Vaticano II en el Decreto Ad Gentes. La Iglesia es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio del Padre. Y esto no es solamente un hermoso deseo, y mucho menos una empresa humana. Así lo entendió también nuestro Padre. No estamos aquí para hacer una cosa humana, sino es una misión continua que desarrolla y continúa la misión de Cristo. Que fue enviado a la tierra para hacer presente y llevar a consumación el don de Dios. Y esto es posible porque Dios lo envió y nos envía el Espíritu Santo. Y así, tú y yo también somos fruto de esa llamada. Y tu vida y la mía también, mirando al apóstol Santiago, es una tarea en el mundo y para el mundo. El Señor te ha buscado y a ti y a mí nos envía al mundo para compartir la salvación que el Señor nos ha conseguido. Id y predicad el Evangelio. Yo estaré con vosotros. Y esto el Señor te lo ha dicho a ti y a mí personalmente. Personalmente. Yo tendría que decir, soy cristiano. Y en mi caso también, con una vocación específica en el Opus Dei. Soy cristiano, porque me ha llamado y me ha enviado. Y tú y yo tendríamos que contestar también como aquel hombre del Antiguo Testamento. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dice Samuel. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De qué manera tan expresiva, ¿no? Lo vivió San José María, nuestro Padre, que entiende que lo que el Señor le pide es eso, un mandato imperativo, hacer su voluntad, extender esa llamada a mucha gente, hacer conocer la misión de la obra a mucha gente. Y así, por ejemplo, y lo hemos leído en sus biografías y lo hemos escuchado también a las personas que le acompañaban, o al menos lo han dejado escrito, en aquellos viajes por toda Europa, donde iba a visitar a la gente de la obra que estaba empezando, Francia, Alemania, Austria, Italia, Bélgica, España. Con frecuencia hacía su oración por la tarde en el coche, como quizás nos pasa a nosotros a veces. Y con frecuencia nuestro Padre también dirigía la oración. Y casi siempre les hacía considerar el texto del Evangelio, el que dice aquello de que os he elegido para que vayáis, uteatis, y disfruto. Para que vayáis, uteatis, dice la Vulgata. Y era como un estribillo que procuraba que quedase impreso en el corazón de quienes le oían. Y así procuraba que se reafirmaran en esta verdad, que realmente daba sentido a su vida, como a la tuya y a la mía, y que mantuvieran vivo el sentido de misión,
que ponía en movimiento su existencia entera. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y luego cuando leemos pues la historia de la obra que se va extendiendo, se va escribiendo, quiero decir, y vemos tantos detalles, ¿no? El comienzo de la labor en Madrid antes de la guerra, a través de el apostolado personal, aquel primer círculo, la primera residencia, las primeras mujeres que se acercan también a la obra, los primeros sacerdotes, la expansión de la obra también durante la guerra, la llegada a Roma, la expansión en los años 50, 60, por todo el mundo. Y aquellos hombres y mujeres jóvenes, y ya no tan jóvenes, eran conscientes de que estaban siguiendo una auténtica llamada de Dios, como tú y como yo. Y que a través de la obra y de las palabras de nuestro Padre habían descubierto una vez más y habían encontrado una vez más al Señor. Y habían descubierto un tesoro por el cual valía la pena vivir y dar la vida entera. El amor de Cristo. La misión de llevar ese amor al mundo entero. De acercar a muchas almas al calor del amor de Cristo. Encender sus corazones. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, dice el Papa Francisco. Contemplar todas estas historias de los comienzos de la Iglesia, en primer lugar, que es nuestro punto de referencia fundamental, aquellos primeros cristianos, mártires y otros no, la expansión y la evangelización de toda Europa, y después América y África, y después, en nuestro caso también, las historias de los comienzos de la obra. No nos deja indiferentes. Han pasado, sí, muchos siglos desde la expansión apostólica, 2000 años. Aún no han pasado ni 100 años desde la fundación de la obra. Todo ello, pienso yo, desde este punto de vista apostólico que estamos hoy considerando en nuestra oración, celebrando a Santiago, nos permite comprender que la llamada de Dios sigue resonando en el corazón de todos los creyentes, en el tuyo y en el mío, y el de muchas personas que quizás todavía no han escuchado esa llamada del Señor. No son conscientes. A ti y a mí, el amor del Señor se ha presentado en nuestra vida. Nos ha tocado el corazón. Nos ha alcanzado el Señor. Y a ti y a mí, lo hemos hecho ya y lo hacemos todos los días, nos corresponde también abrazar ese amor y dejar que mi vida sea transformada por ti, Señor. Y eso, una cosa unida a la otra. Santidad y misión. Santidad y apostolado. Nuestra vida en Cristo, por tanto, nuestra santidad, nuestro identificarnos con el Señor, se fortalece el sentido de misión de nuestra vocación. Redunda uno en otro. Cuanto más luchamos por la santidad, más afán de almas tenemos, y al revés. En ellos, aquellos primeros cristianos, en tantas personas que nos han conseguido, que se cumple aquello que el Padre ha querido recordarnos en una primera carta.
Somos libres, decía, para amar a un Dios que llama. A un Dios que es amor y que pone en nosotros el amor para amarle y amar a los demás. Esta caridad, añade, nos da plena conciencia de nuestra misión, que no es un apostolado ejercido de manera esporádica o eventual, sino habitualmente y por vocación, tomándolo como el ideal de toda la vida. No es algo esporádico y eventual, sino una misión, una vocación. No es alguien, no es un encargo que se reduce a un encargo apostólico o a una misión concreta, pequeña y temporal. Y mucho menos un encargo que se nos impone. Y mucho más, ¿no? Digamos que ni en broma, una carga que tenemos que asumir y que metemos más en nuestra tarea diaria como una obligación. No. Cuando hablamos de misión, hablamos de nuestra propia identidad, que la llamada nos descubrió. Como decía el Padre, y ha quedado como grabado esto, no hacemos apostolado, somos apóstoles. Somos apóstoles. Yo entiendo que Santiago apóstol entendió perfectamente lo que el Señor le pidió con todo ello, y por eso hizo esa misión. Era apóstol. Era su vida. Era su vida. Y eso le llevó a la muerte y a sufrir. Y a caminar y a viajar y a abrir a la gente desconocida la misión que él había escuchado de labios del Señor. ¿Y para qué había sido elegido? Era apóstol. Era apóstol. Tú y yo somos apóstoles. Destaca muchísimo en esto la vida también de San Pablo, ¿no? Porque él entiende perfectamente, ¿no?, que muchas de esas misiones suyas, esos viajes y esas predicaciones no alcanzan con frecuencia el fruto esperado. Pero no pierde nunca de vista que aquello es una llamada del Señor. Le pasa algo parecido a Santiago Apóstol, según la tradición, que se desespera porque aquí somos duros de mollera, no entendemos, ¿no? Así dice la tradición, hasta que la Virgen allí en Zaragoza le anima. Santiago, Pablo, Pedro, los apóstoles perseguidos, no dejan de tener ese sentido de llamada que el Señor les dirige, a uno en las redes, a otro camino de Damasco, a otro en el Telonio, etc. Por tanto, uno y otro, y lo escribe San Pablo, no dejan de repetir: el amor de Cristo me urge. Incluso San Pablo dice: soy apóstol por vocación, designado para el Evangelio de Dios. Apóstol por vocación. Pablo se sabe llamado por Dios. Santiago se sabe llamado por Dios. Y es consciente de que todos lo somos también. ¿Quién soy yo? Podríamos responder. Soy alguien, podríamos decir, amado por Dios, salvado por Jesucristo, elegido para ser apóstol, llamado a llevar a muchas personas el amor que he recibido, amor con mayúscula. Por eso, el apostolado no es para mí un encargo, sino una necesidad.
De ahí que creo que sea importante, ¿no?, que esto lo tengamos súper claro. Porque construir la labor apostólica de un centro, ilusionarnos con tantas posibilidades apostólicas como se nos presentan en este curso que se avecina, será fruto de que tú y yo nos sintamos siempre llamados por el Señor. Que no reduzcamos lo que el día a día nos va a deparar, especialmente en la labor apostólica, como un mi encargo, porque sería reducirlo. Y no, es una necesidad. Somos tú y yo sal y luz. Y por eso no podemos dejar de dar sabor. Y por eso no podemos dejar de iluminar. Ahí donde estemos. Es uno de esos descubrimientos que revoluciona la vida espiritual y que nadie puede hacer por mí. Soy yo apóstol. Amados, llamados, elegidos, es como si se encendiera una luz en nosotros, decía nuestro Padre, un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a una actividad que con la práctica llega a tomar cuerpo de oficio. Una luz en nosotros. Que ilumina la oscuridad de la propia existencia y del mundo. Y esa invitación del Señor, esa luz, nos invita también a comprender nuestro pasado y nos ofrece una ruta para el futuro. Vivir, por tanto, piénsalo, con sentido de misión, es saberse enviado por el Señor continuamente. Y también decidir en cada momento qué hacer, en función de la misión que tenemos. Y seguramente nos encontraremos, porque los hay, contradicciones, dificultades, obstáculos, momentos de oscuridad. Pero la misión, la vocación, nos dirá siempre el camino. Mi vida tiene un porqué. Hay una luz que me orienta. Hay una misión que tengo clara. Misión, por tanto, e impulso. Que no es solamente una fuerza humana, sino que es también una fuerza del Espíritu Santo. Pero ya es la hora. Vamos a terminar mirando al Señor, dándole gracias al apóstol Santiago también, para que nos ayude a comprender este sentido de misión de nuestra vida. Misión que ellos, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, etc., comprendieron perfectamente. Y a lo largo de los siglos también los santos. Aquellos primeros cristianos que evangelizaron el mundo conocido. Y después aquellos hombres y mujeres que hicieron posible evangelizar, transmitir, llevar este sentido a tanta gente que gracias a ellos conoció a Jesucristo. Esa es la misión que tú y yo tenemos que continuar, hoy y ahora, y todos los siglos, y todas nuestras vidas. Vamos a mirar a la Virgen, nuestra Madre, que entendió también su vida como una misión, ser la Madre de Dios, para que ella a ti y a mí nos enseñe y nos apoye y nos ayude en ese camino que hemos emprendido hace ya tantos años. Que nos proteja el apóstol Santiago, que nos proteja el Espíritu Santo y sobre todo la Madre de Dios. A ella, Señor, y a San José se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.